Vamos a presentar de manera sucinta quién es el autor que nos convoca hoy, por qué fue elegido, cuál es la razón, o cuáles son las razones que nos invitaron o nos motivaron a elegirlo para el estudio. En segundo lugar, vamos a presentar una relatoría, la van a hacer los dos doctorandos, del libro de Nicholas Rose, alrededor de unos puntos muy precisos que él plantea en su propuesta, que como ustedes saben es una propuesta profundamente innovadora, pero además muy sólida desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista procedimental. Entonces vamos a tratar de hacer una relatoría siendo un marcado énfasis en los nuevos conceptos que propone Nicholas Rose, en las categorías de análisis que convoca y obviamente las mutaciones que justifican de alguna manera la forma como él concibe esto de la vida. Después haremos un conversatorio con ustedes acerca de las impresiones que les generó esa lectura. Sabemos que por lo denso del documento algunos no alcanzaron a leerlo totalmente, así que discutiremos hasta dónde alcanzaron, y por esa razón al final someto a consideración del honorable auditorio que yo les pueda presentar en unos 16 mapas conceptuales una síntesis ejecutiva del libro, es decir, de qué se trató el libro, y esos mapas los he construido con base en expertos que han estudiado a Nicholas Rose. O sea, no solamente es producto del trabajo que hemos hecho aquí como equipo de trabajo, sino también está enriquecida con quienes saben de Nicholas Rose. Bien, con respecto al primer punto, Nicholas Rose hay que decir que es un psicólogo y sociólogo. Es decir, que tiene una ventaja enorme porque ha navegado en dos aguas, en dos campos del saber profundamente complementarios, pero desde luego también distintos. En algunos países la psicología está amarrada a las ciencias humanas, en otras a las ciencias naturales, a las ciencias fácticas. Esa posibilidad de ser un anfibio cultural, como planteaba Mocus, de poder navegar en diferentes contextos, diferentes medios, si se quiere académicos, pues le da la posibilidad de alguna manera de manejar unos códigos lingüísticos que le permiten comunicar con gran asertividad lo que quiere decir en esos medios académicos tan distintos. De otra parte, Nicholas Rose tiene una gran ventaja, y es que cuando entra en contacto con Foucault se dedica a estudiarlo seriamente. Digamos que hace una analítica de Foucault, y desde luego esa analítica lo lleva a asumir una posición crítica con respecto a los desarrollos Foucaultianos. Sin lugar a dudas, como dicen quienes conocen a Nicholas Rose, es uno de los excelentes alumnos de Foucault. Foucault, en el sentido de que Foucault podemos decir que es el maestro de Nicholas Rose, así no haya participado directamente en sus clases, porque lo ha leído, lo ha estudiado. Y dicen que es un gran alumno porque trascendió a Foucault, o sea, hizo una crítica de Foucault. Y Foucault en sus diferentes conferencias decía: yo no espero crear escuelas Foucaultianos, sino más bien que el conocimiento que yo propongo sea visto como una caja de herramientas a partir de las cuales puede hacerse crítica, incluso de lo que yo mismo planteo. Así que lo que no esperaría es que reproduzcan lo que yo digo, o bien pueden basarse en lo que yo digo, pero la idea es que eso sirva de presupuesto para construir otras formas de ver problemas tan complejos como los que abordó Michel Foucault. Es importante mencionar que en la formación o en el tránsito académico de Nicholas Rose navegó profundamente con las aguas marxistas. Fue un estudioso de las obras de Karl Marx, pero no solamente porque está vivo, era estudioso, sino que participó directamente en grupos políticos con esas tendencias. Así que
Althusser, Gramsci, pues son lecturas obligadas de Ross. Y eso evidentemente se refleja en sus escritos. Pero además, también cuando entra en contacto con Foucault, lo lleva a hacer un recorrido bien interesante, porque él mismo establece qué es lo más prudente estudiar de Foucault. Y obviamente se empieza ese primer contacto haciendo un análisis muy profundo de la arqueología del saber, que desde luego lo que trataba de encontrar allí es como ese fundamento epistemológico de las obras de Foucault, para el conocimiento, cómo se construye, cómo valida, cómo circula, cómo se instala, cómo se revierte. Y luego sí entra a mirar temas como el poder, por ejemplo, cómo el poder forma sujetos, cómo ese poder es capaz de construir subjetividades. Y finalmente entra en un tema bien interesante que tiene que ver con el liberalismo y el neoliberalismo en la formación o en el control de sujetos de manera indirecta y ya no directa como lo proponía inicialmente Michel Foucault. Otro aspecto interesante o algo que tenemos que tener presente cuando leemos a Nicolas Ross es que él sostiene como punto de partida que no existe una naturaleza humana. La naturaleza humana es una construcción histórica. Y por tanto, eso significa que las concepciones de la modernidad del hombre, en tanto y en cuanto eran considerados que tenían no naturaleza, pues están completamente revalidadas desde Nicolas Ross. Y esto es lo que se siente cuando uno lee todo el libro de Políticas de la Vida. Para finalizar esta presentación, esta breve presentación de Nicolas Ross, porque habría que leerlo con detalle, con detenimiento, hizo algo que tampoco generalmente no hacemos quienes trabajamos en campos distintos al nuestro, y es no solamente entrar en contacto con los discursos que produce un campo del saber, sino que se metió a ver cómo se construye esos discursos. Entonces Nicolas Ross hizo un trabajo de meterse en los laboratorios, a ver qué es eso, la biología molecular, cómo se secuencia un gen, cómo es que se inyecta un gen, cómo es eso que se hace un barrido cromosómico, se hace un bandeo cromosómico para determinar aberraciones cromosómicas de tipo numérico y de tipo estructural, cómo entender la evolución de la especie a través de translocaciones cromosómicas de tipo robertsoniano. Eso lo hizo Ross. No se lo contaron, lo hizo, lo trabajó. Pero además, no solamente se dio la tarea de estar en los laboratorios con quienes producen conocimiento en ciencias básicas, en ciencias experimentales, sino que se dio a la tarea de construir discursos con base en su experiencia y someterlos al rigor de la crítica autorizada. Entonces digamos que él parte de una base, y es que dominar un campo del saber es estar en condiciones de comunicarse asertivamente con quienes escriben en ese campo del saber. Entonces, por eso el libro de Nicolas Ross tiene muchas virtudes, como ustedes lo van a ver, o lo leyeron. En primer lugar, él establece una base conceptual nueva, novel, crea una serie de conceptos que hay que leerlos con cuidado, con muchísimo cuidado, porque no es simplemente que él apropió un concepto de las ciencias biológicas y le hizo una transposición didáctica para explicar en términos de ciencia algo que quería decir de las ciencias sociales. No, él no hizo eso. Él construyó un concepto nuevo que tratara de aglutinar lo que se hizo en ciencias básicas y lo que se hace en ciencias sociales, en ciencia experimental, en ciencias sociales. Pero a la par de eso crea unas categorías de análisis. O sea, no solamente crea un acervo y unos conceptos, una profundidad en lo conceptual, sino que le apunta a crear unas categorías de análisis. Entonces, a partir de esas categorías de análisis, empieza a ejemplificar o tratar de buscar ejemplos que le permitan someter o, digamos, instalar en el auditorio de turno, en este caso el lector, lo que él quiere decir cuando habla de esas categorías, de esas mutaciones, de esos conceptos. Entonces escogimos ese libro primero porque todas estas bondades que les hemos comentado las encontramos en el libro. Pero además, porque cuando analizamos la propuesta de doctorado, el seminario Convergencia Crítica, de pasar de la
de la crítica, ficción y experimentación, pues ese es el libro de Rawls. Primero establece una posición teórica fuerte, contundente, pero es de la crítica y se para de la crítica Foucaultiana, pero tomando distancia, como lo digo. Y lo segundo que hace es una ficción, o sea, construye unos discursos con pretensión de verdad que le permite metodológicamente abordar problemas tan complejos como los problemas de la vida, las políticas de la vida, que como veremos se instancian de las políticas de la salud, que era lo que inicialmente trabajó con mucha contundencia Michel Foucault. Pero luego presenta un vasto, un número muy amplio digamos, de riqueza experimental, donde podemos decir que pasa esa fase como experimentación, ¿no? Entonces, hay una enorme coherencia entre los planteamientos de Nicholas Rawls y lo que estamos haciendo en Convergencia Crítica, es decir, yo diría que ese libro es un buen prototipo de lo que se está buscando en este seminario de Convergencia Crítica, es como una muy buena ejemplo, si se quiere, ilustrar a dónde es que vamos, a dónde le apuntamos. Debemos agradecer al doctor Perea su generosidad, primero por sugerirnos el texto, fue una idea de él, nació de él esa idea, y nos la presentó y dijo, aquí hay un buen elemento que vale la pena que ustedes lo miren y si les parece apropiado, lo sometan al auditorio. Pues bien, lo estudiamos con cuidado, con detenimiento, y evidentemente decidimos incorporar a este trabajo. Así que vamos a hacer la relatoría, y repito, si usted lo considera prudente, después intervendría yo al final para rematar esas ideas de Rawls, que son como las difíciles cuando uno se enfrenta por primera vez a un texto tan complicado. Para algunos muy fácil, desde luego, si tienen formación en ciencias básicas les va a parecer muy fácil porque los ejemplos son muy ricos. Rawls tiene la habilidad, esa capacidad de hacerlo duro, fácil, ¿no? Como habla de una técnica de transcripción genética, de reconversión génica a nivel de translocación recíproca cromosómica, que es algo muy complejo, y hacerlo tan entendible, ¿no? Con unos ejemplos tan fáciles. Entonces, digamos que los mapas tendrían como la intención de decir, mire, rematemos ese tema para que veamos cómo se conecta con nuestro énfasis. Cuando al final haga esa intervención, vendremos entonces a presentar el énfasis y quiero hacer una precisión. Dado que este es un encuentro que tenemos la oportunidad una vez en el semestre, entonces yo me voy a limitar a presentar el énfasis en sus aspectos básicos, esperando el próximo semestre tener la oportunidad de adelantar las investigaciones que vengo adelantando con el grupo de trabajo, con el doctor Perea, en el sentido de presentar cómo es esto de la vida hoy, cómo se concibe la vida hoy, qué es lo vivo, y obviamente qué es eso del bios y los biosaberes y las biopolíticas, porque ese será el tema que vamos a trabajar en el énfasis, pero que espero que usted me dé la oportunidad de presentar. Entonces, sin más preámbulo, tiene la palabra los doctorandos. Compañero Jairo Miguel y yo vamos a hacer, como bien lo señala el profesor Jairo, una reseña puntualizando los elementos que ya mencionamos del libro de políticas de la vida. Esperamos pues todos hayan podido avanzar o al menos tener una idea general del libro para que la discusión sea mucho más profunda. Esto ya lo señaló el profesor, quisimos traerlo explícito, textual, como lo señala el propio autor, en términos de qué es lo que él busca hacer a través del libro, ¿no? Y es una cartografía del presente para hacer un análisis de los futuros posibles. Allí es importante elementos que él señala como pues, estamos en la transición, no hemos llegado a un final, aquí pueden pasar diversas futuros posibles, y para ello pues hace una propuesta metodológica bastante interesante, que es, como lo señaló el profesor, generar nuevos conceptos que se vuelven eje, y si ustedes tuvieron la oportunidad de leer y avanzar en el libro se dan cuenta que es bastante iterativo, es decir, un concepto que aparece en el primero vuelve a aparecer en diferentes capítulos y eso significa que hay que tenerlos o tienen que ser transversales a esa lectura que nosotros hacemos. Por supuesto implica una nueva propuesta metodológica en el ejercicio de hacer ese análisis, una cartografía es una propuesta metodológica de análisis, y se basa especialmente en numerosos ejemplos muy rigurosos. En el análisis que hacíamos decíamos, bueno,
la necesidad de los ejemplos, además de favorecer la comprensión del lector, tiene que ver con esa necesidad de mostrarle a ese lector cómo se construyen esos saberes propios de esas ciencias de la vida, ¿no? Es decir, allí hay una estrategia de cómo esos saberes se construyen, se validan y también, pues por supuesto, son falibles, ¿no? Y cómo ellos mismos marcan la forma de falibilidad. Entonces, para eso, pues, se vale bastante. Aquí está también lo que ya mencionó el profe, las mutaciones, las categorías conceptuales y los conceptos operativos que se encuentran a lo largo del texto. ¿Qué vamos a hacer? Yo voy a hacerles una presentación inicial de los conceptos básicos asociados a las mutaciones. Posteriormente mi compañero Jairo Miguel va a hacer una precisión sobre esas categorías conceptuales que aparecen allí para cerrar pues con la discusión. Digamos que la discusión que hacíamos es los mapas son de quien los hace, ¿no? Favorecen la comprensión del que lo construye, pero el mapa, digamos que intenta y lo que busca es mostrar a grosso modo cómo se producen esas 5 mutaciones y cómo son presentadas por el autor a lo largo del texto. En ese análisis se reconoce el análisis del autor parte de identificar cómo se construyen las ciencias de la vida en la modernidad, las que se preguntan por la vida. En ese sentido, pues también, digamos, hace declaraciones, dice los análisis que aquí se presentan están asociados a las sociedades liberales actuales, occidentales, digamos, ese es el límite que presenta también, y habla como, y también la estrategia es superar ciertas dualidades, ¿no? Ciertas relaciones binarias. Entonces la primera que él dice es, aquí hay un cambio epistemológico que además puede tener implicaciones ontológicas. También es una tesis que está a lo largo del libro. ¿En qué sentido? Y bueno, el cambio epistemológico está en que las ciencias de la vida que surgen de la ciencia piensan en un principio el cuerpo desde lo molar, pues porque es que era lo visible y lo que estaba a la luz de las herramientas que había en ese momento, ¿no? El cuerpo que se ve, los órganos, los sistemas. Pues yo creo que muchos de los que estamos acá, esa fue la biología que aprendimos en el colegio. Y ya después entonces viene, pues allí es una concepción de ese cuerpo como cuerpo sistema. Ya después viene el cambio, cuando ya no es la pregunta de qué constituye el cuerpo, sino cómo funciona. Y esas respuestas no están en las macroestructuras, sino en lo microscópico. Y nace allí una mirada molecular de esa corporalidad que empieza a desdibujar esas concepciones anteriores del cuerpo, porque aparecen unidades más pequeñas y, ustedes lo vieron, aparecen ejemplos de cuando empieza el estudio del genoma humano, pues que podríamos considerar el gen como, bueno, el profe me corrige, pero como la unidad más pequeña de ese cuerpo. Allí entonces empiezan a ganar protagonismo otras estructuras, los tejidos, las proteínas, las moléculas, las sinapsis y otro tipo de elementos propios del cuerpo. Y por supuesto, eso reorganiza la mirada de las ciencias de la vida y empieza a tener implicaciones en otros elementos que son de los que surgen las otras mutaciones. La segunda mutación tiene que ver con la optimización. En la medida de también superar una dualidad, una estrategia del análisis que presenta el autor permanentemente es en el ir y volver en el análisis de cómo era antes esa concepción de las ciencias de la vida en lo molar y cómo llegan actualmente a lo molecular. Y uno de los análisis está en cómo la biomedicina y en general las ciencias médicas al principio comprendían el cuerpo como una unidad orgánica
su interés y el de la biología estaba centrado en cuidar la vida, protegerla, y en esa medida la enfermedad pues era una forma de atentado contra la vida. Por eso la medicina pues buscaba, digamos, librar de la enfermedad, pero en una dualidad, ¿sí? Se asumía el cuerpo como un cuerpo que tiene unas normas naturales que le son dadas y que la enfermedad amenaza contra esa normalidad. Luego el propósito de la medicina era volver a esa normalidad de los cuerpos. Entonces aquí también se hace un análisis, por ejemplo, de cómo las políticas de salud públicas pues eran colectivas, centradas en la salubridad y en buscar que no hubiera factores de riesgos en general. Pero al llegar en la visión molecular del cuerpo, empieza una concepción mucho más individualizada o personalizada de esa noción de cuerpo. Ya no es solamente un cuerpo que hay que cuidar de la enfermedad, sino además la molecularización, los estudios genéticos nos permiten pensarnos un futuro que permite prevenir las enfermedades, que permite saber previamente qué enfermedades pueden aparecer, qué alteraciones, e incluso, pues obviamente eso implica tomar decisiones sobre cómo se gobierna el propio cuerpo y los cuerpos de los otros, lo que implica una biopolítica, ¿no? Entonces, es allí donde el autor dice que más allá de lo epistemológico es ontológico, porque es una nueva concepción del ser, un cuerpo que puede, ya no solamente el cuerpo que es, sino el que puede llegar a ser gracias a las tecnologías biomédicas y a la ciencia. Por supuesto, de esa nueva mirada aparecen lo que se denominan las tecnologías de la optimización y las tecnologías de la vida, entendidas como todos los dispositivos. Allí no solamente se convocan los profesionales de la salud, sino también entra el tema de pues la industria, la comercialización que empieza a generarse en torno de los saberes de la vida. Y que le permiten a ese cuerpo transformarse desde sí mismo, desde lo que lo concentra, que es el gen. O sea que por eso Rowe se distancia de la postura que plantea el poshumano, porque al contrario dice que esa transformación hace ese cuerpo aún más biológico. También, obviamente, en este apartado menciona bastante el tema de cómo ese cambio de la molecularización de la concepción del cuerpo plantea un análisis en tres niveles. El del propio individuo, que va a concebir su cuerpo distinto, como un mar de posibilidades. Él menciona mucho el tema de la esperanza de un cuerpo mejorado a través de esas tecnologías. Obviamente de sus relaciones con su familia, obviamente también cambia la postura del médico, pero allí entendido el médico como todas esas ciencias de la medicina, y también entra la sociedad a trabajar allí en eso. Entonces, digamos que lo que pasa es que eso aparece tan de manera relacionada que lo que vemos en la optimización tiene relación directa con la subjetivación, porque allí es donde, digamos, entrando ya a la tercera mutación, allí es donde empieza a abarcar el tema desde lo individual. Hace un análisis de las políticas de salud pública, y en esa mirada dice también allí ocurre un cambio, porque antes ese individuo que era el que recibía la política era asociado como paciente, ¿sí? Recordemos el concepto de paciente, que lo usábamos permanentemente, como alguien que recibe esas políticas, como alguien que recibe además sin cuestionar el saber del médico, entendido no solamente, bueno, insisto, como el médico
doctor, sino como todo el saber de las ciencias médicas que están allí construidos, y pasa a ser un ciudadano al que se le hace responsable de su salud y de su propia calidad de vida. Obviamente eso implica allí un cambio bien importante, porque ya tiene que saber, ya empieza a responsabilizarse del saber sobre la medicina, y menciona, por ejemplo, dentro de esos ejemplos que da, cómo actualmente la internet es una herramienta esencial para que las personas accedan a esa información. La información ya está ahí disponible para todo el mundo, y entonces ya quien va allí no va a esperar que le dicen, sino a exigir, ¿sí? A decir, yo sé que lo que más me sirve es esto. Digamos, ya se ha cambiado esa mirada de que solamente el médico el que tiene ese saber. Entonces, obviamente sí hay un cambio de cómo se concibe el propio ser. Allí mismo, entonces, digamos que en la subjetividad, aunque hay un elemento asociado al sustrato de lo individual, pues también lo hay en términos de que se construyen grupos sociales, construyen esas biosocialidades que están centradas además en la identificación que hay entre esas personas que la conforman de rasgos, llamémoslos identitarios, asociados a la presencia de una enfermedad o a la presencia de elementos comunes asociados con esa identidad somática que se está construyendo. Allí entonces también se concibe de esas comunidades, empiezan a ser comunidades, uno, informadas, segundo, constituidas en el marco de la perspectiva de derechos, es decir, asumen que existe el derecho, que ellos tienen el derecho de recibir esos servicios, de ser usuarios de ella, ese cambio entre paciente y usuario, y adicionalmente exigir a la sociedad pues por supuesto la provisión de los servicios de salud, pero también otro tipo de exigencias, eliminar la discriminación de la que son objeto por efecto de esas diferencias en lo biológico, y además algunos de ellos incluso se constituyen como organizaciones que garantizan la destinación de recursos para la investigación científica especializada en ese tema de salud que les interesa a ellos propiamente dicho. Entonces esas biosocialidades, de acuerdo con el autor, pues son las que fundamentan las llamadas ciudadanías biológicas. Es, digamos, un concepto de los esenciales dentro del libro. En esa autogobierno y en esa postura mucho más protagónica que tiene el individuo y las comunidades, en ese manejo del conocimiento del propio yo, digamos, ahí un concepto permanente es el encuentro con el yo, pero pues entendido yo como el sí mismo, no el yo del psicoanálisis, sino el yo de la propia persona. También implica y exige al profesional de la salud, como lo denomina Rose, a los de los nuevos pastoreos, concepto que me queda muy en la memoria, pues porque pertenezco a esos pastoreos, de cómo también adicionalmente esos profesionales cambian sus discursos, ¿no? Entonces, y cómo la ética, la bioética empieza a tener un papel protagónico allí, porque como ya es un ciudadano informado, que sabe qué implicaciones tienen los procedimientos sobre ellos y eso cómo puede potencializarlo o no, pero también conoce los riesgos, entonces él debe consentir y manifestar que ha sido informado de todo lo que se le practica y de todo lo que se le hace. Aparece allí entonces todo lo que conocemos y que muchos de ustedes, me imagino, permanentemente lo hacen cuando van al médico, permanentemente lo hacen, firmamos el consentimiento informado, leemos pues hasta de que nos podemos morir y pues evidentemente terminamos firmando. Pero ¿cuál es el valor o qué es lo que dice Nicholas Rose que implica esa postura? Pues que yo estoy dejando todo a cargo de mi ciudadanía y
de mi identidad somática en ese sentido, menos, y el saber pues esos saberes médicos pues están allí, digamos, no sé cómo decirlo, no se ven tan afectados porque fue una decisión más de lo propio. Es una lectura que él hace ahí de ese libro. Por supuesto, con todo esto lo que él nos está diciendo es, esto fundamenta unas nuevas formas de gobernar el propio cuerpo y gobernar los cuerpos de los otros, y esto es una nueva biopolítica. Hay otros análisis en esa biopolítica y hay otros actores. Otro tercer actor que él identifica allí muy importante, pues son los que manejan el comercio de las biotecnologías y los biofármacos y todo lo que se maneja, digamos, asociado al biovalor. Es decir, cuando él hace el análisis, por ejemplo, del yo, desde las neurociencias, el lugar que toman las neurociencias y cómo le permite al individuo, libera a la sociedad en ese análisis del volver y el venir y el volver. Él dice, en principio cuando hicimos la pregunta por lo psicológico, pues evidentemente allí estaba la distancia, la separación entre la mente y el cuerpo, o la mente y el cerebro más bien, como dos entidades diferenciadas, y las explicaciones de lo psicológico estaban más centradas en cosas un poco más etéreas, menos dominables, que pues implicaban, además de una frustración mayor para los individuos, también una dificultad para hacer operativo eso en términos de cómo abordarlo en la cotidianidad, en términos de que esto se volvía un saber un tanto oscuro solamente para quienes podían interpretar esos componentes del psique, el psicoanálisis y las otras posturas de la psicología. Cuando aparecen las neurociencias, y las neurociencias dicen es que la mente no es otra cosa que el funcionamiento del cerebro, y el cerebro además funciona bueno, ahí él nos muestra, y yo creo que ustedes lo vieron con ejemplos amplísimos, bastante desarrollados, cómo hay diferentes investigaciones, desde las que buscaban al principio la localización en el cerebro de las funciones cerebrales que fracasaron, y luego llegamos a las posteriores que muestran otro tipo de funcionalidad, y cómo además hay un componente allí neuroquímico que puede ser manejado, ¿sí? Allí es donde entra la industria farmacéutica, porque nos vende también la idea de que podemos optimizarnos, ser mejor. Ya esa dificultad en lo psico no es la culpa, bueno, así más o menos lo presenta, no es la culpa de la crianza o de ciertas relaciones sociales, sino de unas alteraciones en el cuerpo, en el cerebro, que pueden ser ajustadas por las vías de los fármacos. Eso pues obviamente implica todo un movimiento hacia la industria farmacéutica, que por supuesto está muy interesada en adquirir cada vez más diagnósticos, porque entre más diagnósticos haya, pues más fácilmente se van a poder vender los psicofármacos, pero a la vez a quien toma el psicofármaco ya no se siente, le quita la carga o que implica llevar una enfermedad mental, todo lo que, cómo se ideologizaba respecto a qué es un enfermo mental, ¿no? Entonces aquí también ese es un cambio bastante importante que él presenta, y de la mano de ese análisis es que él dice, aquí hay un biovalor, ¿no? porque la vida y esos cambios, esas optimizaciones que pueden hacerse a partir de allí generan movimientos económicos, generan relaciones. Incluso presenta un análisis de la crítica, que nos dicen que la psiquiatría se ha prestado a la industria farmacéutica y que ha abandonado sus principios. Básicamente, también algo que nosotros conversábamos en el análisis que hacemos del libro es que
él busca permanentemente mostrar lo que está a favor y lo que está en contra, porque su postura es, al final cuando presenta la CODA, él lo que dice es, aquí no estamos hablando de alguien que decide, que quiere ejercer un poder sobre otros explícitamente y por eso maquina unas biopolíticas y unos biopoderes, sino al contrario, son tantos sucesos que ocurren de manera simultánea, desde cambios epistemológicos y cómo eso tiene implicaciones en el funcionamiento de las biopolíticas y cómo eso tiene implicaciones en cada persona y en cómo esa persona se relaciona con su comunidad, con su sociedad, con sus mismos estados, lo que genera esas relaciones de biopoderes que allí se presentan. Entonces digamos que no es muy dado a asumir que ese saber, ese biosaber, tiene una intención de biopoder explícita, sino ese biopoder ha sido más bien producto de todos esos elementos. No sé si quieren agregar algo. Eso respecto a la educación. Y un paso para allá, que me dice Carlitos que mejor este lado.